Buenas tardes a todos. Muy buenas a todos. Pues nada, de viernes ya ha llegado el fin de semana al menos, planeadas muchas cosas, sobre todo si hay alguien de Barcelona, recordar que tendremos una marcha este domingo, nos reunimos a las 5 en Plaza de Cataluña y iremos hacia la Plaza de Sant Jaume. Si alguien se quiere apuntar, estáis bienvenidos, porque la guerra sigue en curso y bueno, poquita cosa más. Quería recordaros también que hoy hablaremos sobre todo sobre el tema de la OTAN-NATO y su papel, la percepción a veces errónea, al menos desde mi punto de vista, que tienen algunos respecto a la organización transatlántica, qué papel está jugando y sobre todo el último summit que tuvo lugar a Senado de Madrid. Si le dan el micro o la voz a Jesús para que intervenga, yo lo voy a presentar, que me han pedido que presente como nos conocemos ya de un tiempo, de hace años, por cosas comunes, también en relación con Ucrania y, bueno, intereses comunes, bueno, pero actualmente poco tiempo, especialmente de su parte porque tiene que estar atendiendo entrevistas constantemente. Él, para los que lo conocen o los que no lo conocen, es analista de seguridad y defensa y autor del blog Guerras Postmodernas. Y bueno, hoy puede hablarnos, vamos a aprovechar que lo tenemos para que nos dé su opinión en lo que respecta al tema del papel de la OTAN en este conflicto. Pero vamos, que Jesús perfectamente puede hablarte de cualquier tema porque tiene una velocidad y una amplitud bueno, que es muy entretenido conversar con él. Así que creo que hoy va a estar entretenido el space. Pues, ¿qué tal si empezamos un poco por recapitular las relaciones, que no es algo nuevo, ¿no? De la OTAN con Ucrania, que empiezan en los años 90 con el programa de 1994 de Membership Program y se fueron, bueno, nunca llegaba a ser un miembro, pero sí que había tratados de cooperación, ¿no? Entonces, bueno, Jesús, si quieres presentarte o empezar ya al trapo directamente, bienvenido y te escuchamos. Bueno, yo creo que es un buen analista en general. Yo sobre todo sí que seguía la revista Ejércitos, donde él a veces publica algunas cosillas y sí que me parecía bastante interesante. Yo sobre todo lo comencé a seguir a raíz del conflicto Nagorno-Karabaj en ese momento y creo que su visión es bastante interesante. Y la primera pregunta sobre todo seguramente que a mí me gustaría ser ahora cuando él vuelva es sobre el año 2008 cuando, cuando había un plan de adhesión de Ucrania a la OTAN y, si no me equivoco, fracasó sobre todo por parte de Alemania. ¿Qué papel jugó ahí? Y si todo eso se pudiese haber ahorrado si hubiésemos entrado en ese momento. Eso solamente sería una pregunta por mi parte. Como Jesús no está, mientras lo estamos esperando, iré comentando un poco este asunto. Sí, en 2018, Ucrania, inicialmente liderado por el presidente Yushchenko, y por la presidente del gobierno, por la primera ministra Timoshenko, intentaron entrar en la OTAN a través de ese programa para la envía. En aquel momento, la sociedad ucraniana aún estaba bastante dividida acerca de la cuestión de la OTAN. Había un porcentaje muy importante de la sociedad ucraniana que estaba a favor, alrededor del 40%, y un 30% que estaba en contra. El resto, más o menos, estaban indecisos. Entonces, en aquel momento, la sociedad ucraniana no estaba muy preparada para la entrada en la OTAN, es cierto. Sin embargo, el gobierno de Yushchenko sí que entendía bastante bien que para Ucrania es un plan a largo plazo, es una cuestión estratégica, entrar en la OTAN y cooperar con la alianza. En aquel momento, sí, en 2008, por lo que yo sé, los países que se mostraron contrarios a la entrada de Ucrania en la OTAN fueron Alemania y Francia, y obviamente Rusia. Lo que quería destacar es que yo tengo bastantes dudas acerca de que si podía realmente Ucrania entrar en la OTAN en 2008, porque la sociedad ucraniana, como ya he dicho antes, no estaba preparada. En aquel momento la oposición, liderada por Yushchenko, por Yanukovych,
empezaron a convocar manifestaciones, a poner muchos pegos y muchos palos en las ruedas, y empezaron a pedir la celebración de un referéndum para la entrada del país en la OTAN, para así intentar a través de un referéndum impedir el acceso a Ucrania en la OTAN. Entonces, ¿qué habría pasado si Ucrania hubiera entrado en aquel momento en la OTAN? ¿Qué hubiera pasado si Ucrania al menos habría recibido un plan para la membresía? A mí sigue siendo un enigma que espero que Jesús podrá un poco aclarar mis dudas al respecto. Sí, la verdad que era un momento bastante interesante, tanto a nivel político, todos los debates y toda la visión. También es el momento cuando tuvimos, o sea, estuvo la parte de la guerra en Georgia, si no me equivoco ahora mismo. Si estoy equivocado, corregidme, por favor. Y ya se le vieron los dientes al lobo, creo yo, o sea, más de lo que los había mostrado ya, pero sin duda en ese momento Rusia, al menos desde el punto de vista militar, necesitaba muchísimas reformas, no estaba para nada preparada para entrar en un conflicto, por ejemplo, con Ucrania. Ya hemos visto que llevan muchísimo tiempo preparándolo, al menos la guerra total que acaban de iniciar. O sea, no es algo que se pueda lanzar de un momento para otro, es algo que requiere muchísimo tiempo, muchísima preparación. Y igualmente su plan no le está saliendo, o sea, se le rompen todos los esquemas a un precio muy caro para Ucrania, por eso. De ahí era mi duda respecto a qué hubiese pasado si lo hubiésemos conseguido, porque a raíz de Crimea, por ejemplo, no es algo, el conflicto respecto a Crimea no es algo nuevo. Desde que Ucrania obtuvo la independencia, ya hubo más de un caso donde Rusia intentaba quitarnos la Crimea por activa o por pasiva, ya sea por vías políticas y en algunos momentos prácticamente con una intervención militar. El conflicto se iba congelando y extendiendo en el tiempo, y yo creo que solo era cuestión de tiempo de que las llamas estallaran teniendo el vecino que tenemos. Así que la OTAN allí podría haber jugado un papel disuasorio muy, muy importante. Sobre todo es eso, quería también comentar que cómo funciona la OTAN, desde mi percepción, es bastante diferente, ya que es un conjunto de muchos estados, y leyendo así por encima los acuerdos que tienen dentro de la alianza, eh, sí que tienen algunos puntos en común, pero que cada país tiene mucho margen de maniobra y es raro ver actuar a toda la OTAN en su conjunto. Prácticamente no tenemos, hay muy pocos casos donde la OTAN en su conjunto ha actuado. Normalmente son países a nivel personal, a nivel sueldo. Así que desde ese punto de vista yo creo que se puede apreciar perfectamente que la OTAN siempre juega en un papel defensivo y nunca como un organismo de ataque. Y yo creo que de eso se trata, y por eso tantos países están intentándose unir al bloque, ya que da muchísima más estabilidad y tranquilidad a cualquier integrante de él, porque sabes que tienes un respaldo no solamente a nivel político, porque a veces las palabras se las puede llevar el aire, sino también tiene un respaldo militar, y al final la combinación del poder duro y poder blando es lo que puede marcar la paz en una región. No sé si alguien quiere decir un poquitín algo más. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? De ponernos un poco del punto de vista de la gente que tiene miedo a que Ucrania entre en la OTAN, pues por miedo a las reacciones de Rusia, ¿no? Ya hemos visto que eso es una excusa, porque Suecia y Finlandia, después de 70 años de negativa a entrar, viendo lo que está sucediendo ahora, no están queriendo entrar, y aunque Rusia les amenaza, pues no está haciendo un genocidio como en Ucrania, ¿no? Y también el problema de entrar en la OTAN es que después es muy difícil salir, o sea, echar a un miembro. Entonces, si metes un nuevo país, tienes que asegurarte que no va a ocasionar problemas de seguridad para el resto de la OTAN. Y en ese momento, 2008 o 2010,
no estoy dando la razón a Alemania y a Francia en este caso, ¿no? No os penséis que van por ahí los tiros, sino que, o sea, para la OTAN es un peligro meter un país que tiene muchos vínculos con Rusia, que tenía partidos controlados y orquestados por Rusia y cuyos intereses están en contra de la OTAN. O sea, la injerencia rusa en Europa no es algo nuevo. Y entonces imagínate, pues meter un país, no hablo de Ucrania ahora en concreto, sino un país que igual los primeros 10 años está apoyando la seguridad, pero que tienes una parte del país que, yo qué sé, que está, si no controlado, al menos con injerencias, ¿no? Del bloque al que le interesa debilitar a la OTAN. Entonces, pues eso es una situación muy compleja y que obviamente ha cambiado muchísimo en el tiempo y obviamente la Ucrania de 2019 no era la misma de 2018, 2014, pero bueno, era un poco por añadirle un poco dimensión al funcionamiento que había empezado a decir Oscar. A mí lo que no sé, lo que no conozco mucho el tema, pero me llama la atención que Turquía está en la OTAN, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso de las alianzas a ese nivel? Si Turquía, que tiene estas relaciones también un poco con los países de Oriente, así, sabes, que relativamente poco seguras. Entonces, no sé, son cuestiones que se controlan y se manejan mejor a ese nivel, pero yo no lo entiendo. Pues mira, si quieres brevemente de contexto, Turquía es que entró en el 52 o 55, no, 52 creo. Entonces el contexto político turco era totalmente distinto. Era una sociedad muchísimo más laica, mucho más pro-occidental y haces bien en señalar el caso turco porque es paradigmático, ¿no? Un país entra de una manera, pero conforme pasa el tiempo va cambiando y claro. Ahora está pues, más alineado con Rusia, está ahí como que sí, que no, está un poco sentado en dos sillas y eso claro que pues, da desconfianza, aunque no hay nada así como abierto, pero bueno, ya hemos visto que hay gestos en plan una de cal, una de arena y eso genera pues incertidumbre. Nada, realmente es muy curioso cómo va cambiando y también sabemos el conflicto de Turquía con Grecia, dos miembros de la OTAN que están en el mismo bloque, pero entre ellos no se llevan especialmente bien. Pero bueno, ahí también la OTAN está demostrando que puede, dentro de lo que cabe, el conjunto de los otros miembros, a calmar los ánimos entre ellos y no dejar que eso escale a más. Yo creo que es el papel también muy importante del bloque. O sea, cuando estás en un bloque así, tienes el respaldo, te sientes más fuerte, pero aparte te obliga a pasar al menos a un diálogo más democrático dentro del mismo bloque. O sea, no puedes hacer presión militar para los otros miembros de él. O sea, siempre tenéis que discutir y llegar a algún tipo de acuerdo, lo que me parece una ventaja más. Alejándome un poco del tema de Turquía, quiero volver a la pregunta de Yelena. Y yo sinceramente creo que la entrada de Ucrania en la OTAN no sería para nada problemática. En primer lugar, Ucrania no tiene conflictos territoriales con ningún otro país miembro de la OTAN. Tiene todos sus problemas ya resueltos tanto con Polonia como con Rumanía, como con todos los demás países. Además, Ucrania es un país que desde su independencia demostró ser un país confiable. Y esto ocurrió a pesar de que cuando Ucrania se independizó, muchos políticos occidentales pensaban que Ucrania iba a ser un problema. Un país con armas nucleares, un país muy armado y que no sabían bien qué esperar de ese país. Entonces intentaron desarmar a Ucrania, desmilitarizarla. Ucrania voluntariamente se desmilitarizó, se desarmó y a pesar de eso siguió participando en casi todas las misiones internacionales de la ONU, ayudó a la OTAN en el conflicto de Irak y en muchos otros conflictos. Y Ucrania nunca jamás ha invadido a otro país, siempre ha respetado las normas y las leyes internacionales. Es un país que incluso en 2022
había una tabla, por cierto, ha salido hace poco, de la ONU, que un mapa donde países que no pagaban su cuota a la ONU en 2020 aparecían en rojo, otros países que han pagado tarde aparecían en amarillo y países que han pagado aparecían en verde. Casi todos los países aparecían en rojo o en amarillo. Ucrania es uno de los pocos países que aparece en verde en ese mapa. O sea, Ucrania en 2022, incluso a sabiendas de que le espera una guerra larga con Rusia, de que el país no tiene dinero ni recursos para pagar a organizaciones internacionales como la ONU, hizo el pago y pagó. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia de muchos países latinoamericanos, a diferencia de muchos países africanos y asiáticos. Entonces, yo sinceramente creo que después de ese conflicto que hemos tenido con Rusia, después de que hayan surgido muchas generaciones, han aparecido muchas generaciones nuevas que han reemplazado a las generaciones viejas, nostálgicas por la URSS, Ucrania es un país que está más preparado que nunca para entrar en la OTAN, que no va a suponer ningún tipo de problema, que no va a entrar en ningún conflicto militar con ningún otro país miembro de la OTAN, que va a cumplir todas sus obligaciones y que será un socio confiable de la alianza. Pues precisamente de este tema quería hablar yo, porque a mí, o sea, yo al menos por lo que estoy siguiendo en la prensa, tanto en la española como en la española internacional como en la ucraniana, me da la sensación de que la gente no tiene mucha, como que el tema de entrar a la OTAN está completamente fuera de ningún tipo de negociación, no se está hablando y por lo que tengo entendido se comenta que los propios ucranianos tienen asumido que no van a entrar en la OTAN, al menos a corto plazo, como que no se está negociando en ningún momento la entrada en la OTAN. Entonces, o se está haciendo a la espalda de Rusia para entrar corriendo de repente, o Ucrania ha renunciado por completo de entrar en la OTAN y está negociando otro tipo de seguro, de garantías de seguridad que pudieran prestarle a otros países, pero independientemente de la OTAN. Pues yo lo que había visto, al menos los datos de 2019, a ver, claro, ahora ha cambiado la situación, pero el 70% de la sociedad ucraniana estaba a favor de la entrada. Claro que ahora, viendo que pues la OTAN no está interviniendo porque no es Estado miembro, la gente imagino que ya lo da un poco por perdido, como que no va a entrar, pero a mí me da la sensación de que sí que quiere que entren y que está a favor. No, la parte de la sociedad sí que está a favor y quieren unirse. La problemática es a nivel político. Yo creo que como una de las exigencias surrealistas por parte de Rusia, entre todo el listado que tenían, que muchos no tienen ni pies ni cabeza, una de ellas era la no entrada de Ucrania a la OTAN. Y al menos en los momentos iniciales donde se intentaba llegar al diálogo, se había hablado de la no entrada de Ucrania a la OTAN. Y en ese momento parecía que al menos la parte de nuestro gobierno estaba de acuerdo con ese punto, pero buscando un tipo de garantías que pudieran blindar otros países. O sea, que si volviera a estallar un conflicto con Rusia, hubiera interferencia directa de terceros países, ya sea de Europa o de otros lados, y estaban buscando un pacto del género. Pero bueno, de momento no sabemos cómo va a acabar esto. Ya hemos visto por la respuesta de Rusia, al menos por ejemplo por la integración final de Suecia y Noruega, si no me equivoco, o me estoy liando yo ahora mismo con los países. La respuesta que han dado ellos ha sido muy blanda, en plan, si se quieren unir, que se unan, que no hay ningún problema para ellos. Al menos es el mensaje que ha llegado. Así que pueden gritar mucho al inicio, pero al final cuando sucede algo y no tienen fuerza para dar una respuesta a cierta decisión de algunos países, no harán nada. Simplemente lo aceptarán. Y si llega un momento cuando tanto la OTAN como Ucrania son lo suficientemente fuertes y Ucrania entra en la OTAN, yo creo que Rusia no diría nada. Lo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia es algo que ya estaba planificado. Esto no es una improvisación ni es una provocación porque Ucrania se quiera unir a la OTAN. Esta invasión ya estaba planificada. Lo que, digamos, está amenazando a Rusia es que no es la Rusia como tal, sino los planes de Rusia en Ucrania, ¿sabes? La OTAN amenazaría, que Ucrania se una a la OTAN, sería la amenaza para los planes de Rusia en Ucrania de anexar estos territorios que ya está ocupando y bueno, la anexión ilegal de Crimea, hacerla formal.
Entonces, yo creo que esa es la verdadera amenaza, más que la OTAN ponga bases en Ucrania, porque Ucrania no tiene, ni la OTAN, me parece a mí, intenciones en ningún momento de atacar a Rusia, sino más bien es una defensa. Por eso los países, no es que la OTAN reclute países para atacar a Rusia, sino que los países buscan unirse a la OTAN para protegerse, para hacer una alianza de protección contra ese Estado agresor y terrorista que es Rusia. Por otra parte, el anterior secretario de la OTAN, Rasmussen, me parece, en el momento que ya quiso tomar acción para detener el avance de Rusia en Donbass y en Crimea, en el momento que quiso y que expresaba explícitamente su intención de hacer algo, fue sustituido por el actual, por Stoltenberg, que en su momento leí, ahora mismo no encuentro la fuente, que tenía alguna simpatía por Rusia. Entonces, son cosas que pasan por debajo de la mesa desapercibidas, porque este hombre desde que llegó ha mantenido todo bajo perfil, ¿sabes? Esto no, la OTAN no se ha metido en muchas cosas, alguna instrucción, pero nada de cómo iba Rasmussen, que iba más a saco para una defensa. Entonces, eso es lo que yo creo que ahí hay algo que nos estamos perdiendo. Ina, me ha gustado mucho tu pregunta, porque mucha gente ahora mismo, ¿y por qué Ucrania está buscando acuerdos y garantías de seguridad alternativos a la OTAN? Pues yo creo, al menos creo que tengo una respuesta bastante convincente. Y la respuesta consiste en que no sabemos cómo va a terminar el conflicto. Porque incluso poniéndonos en un caso perfecto en que Ucrania restablece su integridad territorial, echa el ejército ruso tanto de Donbass como de Crimea, no sabemos si Rusia va a terminar la guerra. No sabemos si Rusia seguirá bombardeando o no seguirá bombardeando a Ucrania. Y pues todos en el mundo desarrollado lo saben. Entonces nadie ahora mismo está dispuesto a ofrecerle a Ucrania garantías de seguridad, porque esto podría implicar directamente, incluso si Ucrania establece su integridad territorial, entrar directamente en la guerra con Rusia. Porque si Rusia sigue lanzando misiles a Ucrania, sigue bombardeando ciudades ucranianas, pues el conflicto puede durar bastante tiempo. Y entonces, por eso Ucrania está buscando otras garantías de seguridad que podrían ser menos firmes, menos fuertes, menos vinculantes, garantías de seguridad que le aseguren de que en caso de un conflicto Ucrania tendrá recursos financieros y recursos materiales necesarios como para defenderse de Rusia. Es muy curioso porque eh, es eso, o sea, al final, si no entramos a formar parte de ningún bloque o tenemos algunas formas de garantía, garantías válidas, o sea, países que realmente pudieran suponerle un problema mayor a Rusia, eso implicaría que tuviéramos que estar viviendo constantemente como Israel o Corea del Sur, que ahora mismo, bueno, es por poner un ejemplo, que a lo mejor no tiene un conflicto, pero que puede escalar en cualquier momento. Es un momento de constante preparación ante un posible ataque o escalada de conflicto o la guerra. O sea, estarás viviendo en una zona caliente. A lo mejor no estará todo el rato ardiendo, pero las llamas nunca se apagarán. Así que por ese motivo sí que se necesita algo que pueda disuadir cualquier posible conflicto más adelante. De ahí la necesidad, ya sea un tratado con terceros o entrar en la OTAN. También es verdad que a priori, si entramos más adelante, que el proceso sí que llevará tiempo a la Unión Europea, hay una cláusula de defensa común. Nunca se ha llegado a aplicar, nunca hubo la necesidad, pero si se llega a tener un ejército europeo mínimamente funcional y potente, pues podría ser algo interesante. Y aparte otros países como Polonia, pues podrían tomar un papel más activo en esos casos. No sé si alguien también quiere contar algo o preguntar algo. Podéis hacer las preguntas con el hashtag Voces Ucranianas y intentaríamos responderlas mientras estamos esperando a Jesús por problemas técnicos. Finalmente me ha dicho que no puede intervenir, así que lo siento mucho. Pues chicos, si os parece bien, os voy a lanzar una pregunta a ver cuál es vuestra opinión. Yo cuando empezó, o sea, antes de empezar la guerra, fui movida con el tema de los tanques en las fronteras y rumores de que iba a empezar y tal.
me estaba planteando, porque claro, como que por un lado Rusia no iba a hacer nada, pero estaba amenazando con sus tanques, con sus bombas pues, en los alrededores, ¿no? Y yo me planteaba, digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la OTAN o países de la OTAN hubieran dicho, vale, pues vamos nosotros también a algunas prácticas en el territorio de Ucrania, ¿no? Nos metemos tanques en Ucrania y, digamos, para disuadir de que Rusia atacase. Si esto podría solucionar el problema o esto habría llevado consecuencias peores. Cuál es vuestra respuesta? Bueno, como nadie está interviniendo, voy a decir algo yo. Mi opinión es muy simple. Si mañana sale la OTAN a decir que si un solo misil cae en el suelo ucraniano, la OTAN va a intervenir, la guerra va a terminar. Es obvio. Putin le tiene mucho miedo a la OTAN. Putin actualmente, al menos en la situación mental en la que está, en el marco mental en el que opera, jamás atacaría a un país miembro de la OTAN. Él sabe que eso significa el fin para él. La amenaza nuclear, o más bien el chantaje nuclear, no te puede garantizar que tú ganes una guerra. No te puede garantizar que tú puedes sacar a cualquier país y no tendrás ninguna consecuencia. Además, el chantaje nuclear no te garantiza, tampoco te puede garantizar que a otros países respeten tu integridad territorial. Porque creo yo, y mucha gente no está de acuerdo, que el uso de armas nucleares estratégicas va a llevar a una desintegración total del mundo, va a llevar a un escenario al que nadie aspira. Ese escenario es siempre peor que el escenario de perder una guerra. Si Rusia en algún momento decide usar armas nucleares, esto va a significar también su inmediata y completa desintegración. ¿Cuál es el mejor escenario para Putin? ¿Perder una guerra o empezar un conflicto nuclear? Obviamente el mejor escenario para él es perder una guerra, porque aún perdiendo una guerra, pues puedes sobrevivir, puedes seguir viviendo, puedes aceptar ciertas concesiones y seguir viviendo sin que pase nada grave. Así que yo no creo mucho en el chantaje nuclear ruso. Los rusos no están dispuestos a usar armas nucleares porque saben que esto va a significar para ellos. El uso de armamento nuclear táctico va a llevar a una intervención de la OTAN en Ucrania y la completa destrucción del ejército ruso que está en Ucrania. Y el uso de armamento nuclear estratégico pues, va a llevar a la desintegración inmediata de Rusia. Pues esa parte es bastante interesante. No sé si estoy del todo de acuerdo ahí. A lo mejor el uso de armamento nuclear táctico sí que podría llegarse a dar el caso para marcar una línea roja en caso de Rusia. O sea, en plan, vale, hasta aquí puedo perder, pero yo qué sé, de aquí no pasaréis porque estoy dispuesto a usar armamento nuclear táctico y tirar alguna como demostración, aunque sí que les haría verse muy débiles. O sea, es peor perder sin el uso de armamento nuclear que con un armamento nuclear. O sea, es reconocer tu incapacidad de llevarlo de otra forma. Así, pero si se ven muy, muy desesperados, pues sí que podría llegar a darse el caso. Lo que pasa, las consecuencias creo que son impredecibles hasta dónde podrían llevar y no creo que el uso de armamento nuclear táctico podría cambiar o marcar algo salvo hacer más presión. O sea, desde el punto de vista militar, al menos por lo que he aprendido en el último tiempo, no tendría una clara delimitación hacia la victoria. No es algo que cambie completamente las tornas en el nivel de campo de batalla. Y el uso del armamento nuclear estratégico sí que está completamente descartado porque sí que representa el fin del imperio ruso. Eso sí que creo que está claro para todos, porque nadie en el mundo, ni siquiera China, estaría dispuesta a aceptar algo así, ya que tiene las consecuencias a nivel global. Yo el tema de armamento nuclear, la verdad es que yo hasta hace poco ni se me pasaba por la cabeza que algo así fuera posible, pero también es cierto que yo con Rusia hay ciertas cosas que piensas que son imposibles y al final va y te sorprende. Yo cuando veía los programas de la tele de los rusos en los que hablaban de Nueva Rusia o de que iban a crear ellos en Ucrania a Rusia y tal, yo pensaba que estaban zumbados de la cabeza. Digo, ¿cómo va a ser posible en siglo XXI que hablen en serio de esto, ¿no? Y luego, sin embargo, van y empiezan una guerra. Entonces, yo sinceramente creo que Rusia es como una persona que está loca, que tú no puedes predecir lo que va a hacer porque no tiene ningún razonamiento lógico ni coherencia en lo que hace ni lo que piensa hacer, vamos.
Pues yo no estoy de acuerdo contigo, Inna. Yo no creo que sea una cuestión de locura ni de irracionalidad. Más bien creo que sí que obedece una lógica, y es una lógica expansionista e imperialista. Entonces, si uno se atiene a eso, a que es expansionista, colonialista, que le gustan las tácticas de extorsión, porque es lo que suele hacer Rusia, que solo el lenguaje del más fuerte. O sea, la diplomacia con Rusia es muy difícil porque es que no habla el mismo lenguaje. Entonces, pues sí que pueden predecirse ciertas actitudes. De hecho, a raíz de lo de 2008, de las negativas a que Ucrania pasase a ser miembro de la OTAN, pues hubo muchas voces ya predeciendo que algo malo podría pasar, ¿no? A raíz también de lo de Georgia, pues de que no se le frenaban los pies y las ansias expansionistas a Rusia, hubo gente en Occidente a la que no se le dio mucha voz, pero la hubo diciendo que eso no podía acabar bien. Y también me he concedido, bueno, como no está Jesús, me gustaría concederle la palabra a Víctor, que, bueno, no es ucraniano, pero él tiene un doble grado de Derecho a Ciencias Políticas y máster de Relaciones Internacionales. Y además, bueno, nos sigue muchísimo desde el principio, desde que empezamos esto, así que si os parece bien, me encantaría que interviniese hoy para hablar de esto. Muchas gracias, Yelena, por la presentación. Sí, la verdad yo estoy intentando ser un poco como Jesús, pero estoy en los comienzos. Lo que quería comentar antes es un par de cosillas. No creo que se pueda decir que no hay una lógica en la decisión rusa. Sí que la hay. Vladimir Putin es alguien que por su propia psicología y por sus experiencias en la vida le atraen los conatos de debilidad para mostrar su fuerza. O sea, quiero decir, en agosto del año pasado, creo que gran parte de los analistas y gran parte de la gente que seguimos este tipo de eventos dimos por muerta a la OTAN, porque vimos el espectáculo bochornoso que dejaban detrás en Afganistán. Y claro, Vladimir Putin también lo vio. Y si tiene que elegir entre invadir a una Finlandia que es parte de la Unión Europea y que tiene algún tipo de garantía de seguridad, por débil que sea, y además tiene un ejército de reservistas y una geografía formidable, o invadir a una Ucrania que él considera pues totalmente débil, entre comillas incapaz de resistir porque no presentó la misma resistencia en 2014 porque el ejército ucraniano no era efectivo, porque claro, Rusia se había encargado de que no lo fuese, pues pensaba que iba a ser un paseo por el campo. Y algunos teníamos, y pido perdón porque los hechos nos han demostrado que no es así, pero algunos teníamos la impresión de que efectivamente por la geografía de Ucrania, porque no tiene accidentes geográficos que se prestan a la defensa y por la entre comillas, formidable fuerza mecanizada de Rusia, que Ucrania iba a ser arrasada. Yo creo que un factor que pesó muchísimo, muchísimo y debería ser estudiado en el futuro, es la decisión del gobierno de mantenerse firme en Kiev en la noche del 25 al 26 de febrero, si no me equivoco. Yo creo que sin esa decisión no se habría dado muestra de resistencia y no se habría abierto la puerta a que la OTAN interviniese de alguna forma donando o vendiendo armas. Así que nada, eso es lo que quería comentar, que Putin quiso ver debilidad en Ucrania y por eso creo que se lanzó a por Ucrania y no a por Finlandia. No sé qué es lo que opináis al respecto. Bueno, ahí yo sí que quería añadir un par de cosillas. Hay un punto que también muy importante a tener en cuenta, que es el ritmo acelerado de las reformas en Ucrania y su acercamiento a la Unión Europea cada vez más y más rápida. El mejoramiento de nuestro ejército que se ha ido notando, así que Ucrania se iba fortaleciendo, lo que creo que le estaba dando la impresión a Rusia de que es ahora o nunca. Aparte, justo habíamos salido de la pandemia del coronavirus, el mundo se estaba recuperando, justo habían acabado las elecciones en Alemania y se ha ido Merkel y no sabíamos qué tipo de respuesta tendría Scholz, que ha sido blanda pero se ha ido endureciendo al cabo del tiempo. Yo creo que había muchos factores, aparte de la pérdida cada vez mayor de la quinta columna en Ucrania, que se ha ido, no, o sea, no tanto como nos gustaría a lo mejor
pero sí que tanto los partidos prorrusos y sus espías cada vez tenían menor fuerza en Ucrania, seguían presentes, pero se ha hecho mucha limpieza desde el año 2014 y yo creo que consiguiendo todos esos puntos, al final se da las circunstancias de que Rusia, si realmente quería conquistar Ucrania, era de los mejores momentos, pensándolo así fríamente. Pero bueno, hay como en cualquier guerra o en cualquier cosa donde intervengan humanos, hay tantos factores que es imposible de preverlo todo y yo creo que Ucrania lo ha demostrado. Y sí, el hecho de quedarse en ese momento de Zelensky y del gobierno, pese que había parte del gobierno provisional que sí que fueron a Polonia incluso para poder seguir tomando ciertas decisiones si fueran necesarias, ha sido muy importante tanto para la moral, para gestionar las cosas en el sitio, porque los primeros días han sido un caos en general. Y yo creo que en cualquier guerra, en cualquier país europeo, es inevitable. Entre los ataques informáticos, desinformación, nerviosismo, traiciones y otros detalles, yo creo que los primeros 3 días de guerra se pueden escribir 1000 libros al respecto. Yo quería decir una cosa al respecto de lo del presidente que se ha quedado y tal, porque a mí me da más la sensación de que lo que él ha hecho es el reflejo de lo que haría, o sea, del sentir de la sociedad, que de un acto él, de suyo heroico propio. A mí me daba la impresión con todo esto que todo el mundo estaba preparado a luchar hasta el final, que la gente estaba haciendo, bueno, yo tengo mi familia que el segundo día de la guerra estaban haciendo en un colegio las redes hechas de camuflaje con los niños. Conozco gente que estaba haciendo cóctel molotov en su casa, pues entonces entran aquí y vamos a reventar algo como podamos. Gente que decía, mira, pues tengo que liarme piedras, me lío piedras. Y yo creo que es como, más que su acto que digamos, inspiró a los demás, yo creo que es más bien la sociedad entera que tenía ese sentir que se reflejó un poco en él, ¿no? Y al respecto también del tema del espíritu este luchador que había, sé que muchísimos militares que estuvieron en su momento en Donbass sabían o tenían idea de que esta guerra iba a tener lugar. De hecho, una entrevista de un chico que estuvo en Donbass y tal, y él lo dijo, dice, ¿qué pensaste tú cuando empezó la guerra? Y dice, he pensado por fin, porque yo sabía que esto iba a pasar en cualquier momento. Y como que era un poco la sensación esta de que algo viene, dice como que ya casi que quería que pasara ya para vivir la incertidumbre de que se nos va a caer encima en algún momento, ¿no? Efectivamente, todos teníamos esa, digamos, incertidumbre de cuándo iba a desencadenarse la guerra a mayor escala, porque siempre se estuvo armando con estas supuestas ayudas humanitarias a Donbass, se estaba armando y es que estamos interpretando el pensamiento del Kremlin como una sociedad occidental y ellos no piensan de esta manera. O sea, un gobierno que envenena a sus contrincantes, a sus críticos, que los mata, ¿sabes? Que sus propios compañeros de partido se suicidan lanzándose de las ventanas. O sea, esas cosas no ocurren normalmente en Occidente. Esto es algo que es un Estado mafioso y terrorista. Entonces, claro, no podemos comprender cómo una persona pueda llegar o un gobierno pueda llegar, porque no es Putin solo, y ni el gobierno, es la sociedad rusa, pueda llegar a este punto. Entonces, claro, hay que ponerse desde otra perspectiva y estar preparado porque esta gente es capaz de cualquier cosa, incluso la amenaza nuclear, y yo no la desdeñaría tampoco. Vale, pues quería retomar 2 puntos que se han mencionado. Lo que dijo Víctor de que el año pasado veíamos a la OTAN pues más débil que nunca. Y lo de los ataques informáticos que decía Ostap, en la cumbre de esta semana un aspecto central ha sido considerar amenazas informáticas y todo este tipo de injerencias no militares, pero con el propósito de desestabilizar, a considerarlos como una amenaza igual de grave, ¿no? Creo que es un punto muy importante porque en España al menos ha habido un montón de ataques a la administración pública por parte de hackers rusos. Y no sé, y no es mediático, pero está ahí y no solo es España, son más países de la Unión Europea y países de la OTAN los que sufren esto y la verdad es que es necesario ponerle freno y no sé, es algo que, no sé, me enfada mucho que no sea tan mediático
porque luego están los típicos críticos con la OTAN, críticos con los países en los que viven y sin embargo no son críticos con este tipo de injerencias. Y ya por último, así lo otro, perdón, lo que había dicho Víctor, que se había vuelto débil la OTAN, ¿no? Eso lo vio también Putin, pues está saliendo más reforzada. Da la sensación después de esta cumbre, después de ver que Suecia y Finlandia se quieren unir, mm, yo creo que es un cambio muy radical respecto a la situación de agosto del año pasado. Por desgracia ha sido a costa de miles y miles de vidas ucranianas, ¿no? Y también hay una pregunta que nos han lanzado, que nos pregunta Serpiente del Desorden. Aparte de Rusia o Bielorrusia, ¿temeríais el ataque de otro país? Yo por mi parte, no sé, yo creo que no. Algún país aliado con Rusia a lo mejor, pero creo que no lo haría directamente, sino enviando tropas o material bélico para apoyar a Rusia. Pero si los demás queréis contestar, adelante. Sí, ahí solamente una respuesta muy rápida. Es que me ha recordado una broma que circula en Ucrania, al menos circulaba desde el inicio del conflicto prácticamente, bueno, de la guerra total que ha avanzado, que menos mal que Ucrania tiene dos naciones hermanas. Muchas veces se nos llaman naciones hermanas, a Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y los ucranianos estábamos diciendo ahora en broma que menos mal que solamente tenemos dos. Son las dos con las cuales tenemos el conflicto. Porque hay que recordar que desde el territorio bielorruso, tanto como han entrado las tropas como si nos han bombardeado, así que menos mal que solamente tenemos dos vecinos así. Con los otros estados yo creo que todas las disputas han sido solucionadas o se pueden solucionar de forma diplomática. Así que no veo la posibilidad de ataque de otros países. Solamente me preocupan estos dos. Yo, si me permitís, quería añadir que Orbán en Hungría tiene un historial de mostrar los dientes y de tener un ultranacionalismo húngaro, pero yo creo que lo hace más por perpetuarse en el poder de una forma populista. No creo que en ningún momento se vaya a unir a la invasión rusa. Pero lo que sí que me preocupa desde mi punto de vista es cómo la sociedad moldava está terriblemente dividida y cómo sus fuerzas armadas son, por decirlo de una forma fina, incapaces de resistir cualquier presión. Entonces, yo creo que sí que habría que estar atentos a si al final las condiciones sobre el campo de batalla permiten a Rusia abrir ese frente hacia Odessa desde Moldavia, pero no me preocupa Moldavia como tal. Bueno, la zona de Transnistria, ahí sí que me gustaría comentar que no se le puede considerar un país. No sería Moldavia en sí, sino solamente la zona de Transnistria. Y como no está, al menos a nivel internacional, reconocido como un país, sí que sería es como una base avanzada rusa, pero yo no lo consideraría ataque de otro país, simplemente la continuación de la acción rusa. Es como los soldados que ahora vienen de Osetia o Abjasia. Al final siguen siendo soldados rusos. Pues efectivamente, el único país que creo yo más o menos puede presentar otra amenaza militar para Ucrania ahora mismo es Hungría, por el gobierno de Orbán. Creo yo que en el caso de que Hungría entre en un conflicto militar con Ucrania, la de misiles que le va a caer sobre Budapest desde Cracovia, pues será enorme esa cantidad. Lo que sí que quería destacar es que el único país que ahora mismo puede generar muchos problemas internacionales es China. Si China mañana decide atacar Taiwán, Estados Unidos tendrá que involucrarse en el conflicto. Si Estados Unidos tendrá que involucrarse en el conflicto, habrá una guerra a gran escala entre Estados Unidos y China, que puede incluso provocar la aplicación del artículo 5 de la OTAN, si es que China decide atacar el territorio continental de Estados Unidos. Y en este caso, toda la OTAN y toda la organización y todos los aliados de Estados Unidos estarán muy ocupados con el tema de China
y van a despreocuparse un poco del tema de Ucrania. Yo creo que es la principal amenaza militar para Ucrania ahora mismo es China, por ese motivo. Que el artículo 5 no es tal cual se nos describe, si no me equivoco, de que directamente si se aplica, todos los países se tienen que mandar a sus soldados ahí. Cada país decide de qué forma ayuda al país que es atacado. O sea, el artículo 5 obliga a todos a ayudar al país que es invadido, pero no especifica concretamente las medidas que se tienen que adoptar. Y sí que la injerencia china podría ser muy fuerte en ese aspecto, o sea, cambiaría totalmente el tablero del juego. Lo que pasa que estaríamos hablando de una tercera mundial y estaría dividido en tantos frentes que yo creo que los de Europa igualmente no se olvidarían de Rusia, ya que es la amenaza vecina más importante, y así ha salido después de la última cumbre de la OTAN. O sea, la primera amenaza para la alianza transatlántica sigue siendo Rusia y lo han reconocido así. Y a posteriori supongo sí que es China, pero no lo prevén en el primer puesto. Y aunque así fuera, Rusia solamente pasaría al segundo plano, pero seguiría estando ahí. China sí Sí, que pero aparece, después de bastantes años de no aparecer como amenaza, sí que ha aparecido, ¿sabes? Sí, ha aparecido como amenaza, pero como en segundo lugar. Ah, pues quería plantear dos preguntas es que nos están haciendo muchas. Bueno, si queréis añadir algo más de esto, las hago después, pero es que son súper interesantes y parecen como muy obvias, pero yo creo que merece la pena hacerlas, ¿no? Una es, ¿creéis que Europa tiene un problema con Putin o Rusia, ¿no? Que parece una pregunta sencilla, pero igual es necesario volver a ella. Y otra es, ¿creéis que la presencia de armas nucleares ayuda a evitar conflictos o los produce, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por el final. Si la presencia de armas nucleares soluciona conflictos o los produce, y vamos a tenernos en la historia un poco. En 1991, Ucrania firmó el Memorándum de Budapest, creo que era, en el que se desnucleariza completamente a nivel militar. Y claro, y ahora vemos la situación tal y como es ahora, entonces, bueno, no tenemos armas militares, somos sensibles a aquellas potencias que sí los tienen, como Rusia, ¿no? Que es la que está utilizando pues la extorsión nuclear no solo hacia Ucrania, sino hacia el resto de países de Occidente. Y la segunda, pues opino que no hay un problema, no lo ha habido, de Europa con Putin o con Rusia, porque ha habido una relación comercial que convenía. Entonces se han pasado por alto muchas cosas, se ha pasado por alto la anexión ilegal de Crimea, la injerencia en Donbass, lo de Georgia. Obviamente con lo de Ucrania las cosas han cambiado, pero hasta ahora yo creo que había poco problema, a pesar de que había tensiones por esas injerencias políticas, informáticas. Las políticas quiero en especial resaltar la financiación que hace el Kremlin de los partidos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, para desestabilizar el consenso social y político en Europa, o, por ejemplo, los vínculos que se dicen que hay entre el separatismo catalán y el Kremlin, ¿no? Entonces, si queréis intervenir sobre alguna de estas dos. Sí, yo quería comentar que yo creo que Rusia siempre ha sido bastante enemiga de todo lo que es el Occidente. No solamente, o sea, ahora mismo es como todo más, se ha fortalecido bastante, pero realmente Rusia siempre ha intentado fastidiar de alguna forma pues a todo lo que sea el Occidente. Ha pagado programas para fastidiar, ha intervenido, por ejemplo, en el independentismo catalán y tal. Y aunque nosotros no lo percibiéramos como enemigas desde aquí, ellos sí que siempre han visto al resto del Occidente como enemigo. Y así se ha vendido a su público y así siempre se ha visto.
por parte no es como había un odio específico hacia todo lo relacionado con accidentes. Y en cuanto a armas nucleares, en mi opinión personal, igual no lo compartís, creo que si no existieran en el mundo real, el mundo sería bastante más bonito porque es un peligro que está ahí innecesariamente para mi gusto, pero sí es cierto que en algún momento alguien se le iba a inventar, como que el país que en primer lugar inventase las armas nucleares sería el amo del mundo y tampoco me interesa pues que esto sea así, creo al menos. Y yo allí solamente quería añadir que, como bien han comentado antes, con el Memorándum de Budapest, que se firmó en el 94 por Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y a posteriori en el 97 por Francia y China, era el memorándum del nuclear de Ucrania y nos iban a garantizar nuestra soberanía e integridad territorial. Y ha acabado como ha acabado. Uno de los firmantes nos ha atacado y no ha habido interferencia directa de ninguno de los firmantes del tratado. Así que si Ucrania pierde, o aunque pierda una parte de su territorio, eso implica un mensaje claro para el resto del mundo que una potencia con armas nucleares puede hacer lo que te da la gana, y si no tienes armas nucleares para tu propia defensa, o alguien que tenga armas nucleares y que está dispuesto a defenderte, no eres nadie. O sea, estéte preparado porque en cualquier momento pueden desatar un conflicto contigo. Así que, desde mi punto de vista, yo no estoy a favor para nada de las armas nucleares y creo que la mayoría de la sociedad ucraniana tampoco, y así lo hemos demostrado, porque siempre habían formas, pese a la presión, de dejarnos quedarnos con las armas nucleares, pero no se ha hecho. Hay que buscar algunos mecanismos para impedir a potencias nucleares hacer lo que les da la gana. Y en este caso, la potencia nuclear que se tiene que parar es Rusia. Si es que la amenaza nuclear está súper vigente ahora, porque Irán también está en conversaciones con Estados Unidos porque se han salido del acuerdo nuclear que tenían y están armándose hasta los dientes con armas nucleares. O sea que no es Rusia sola. De hecho, es un eje que está Rusia, Irán y China. Es que es un eje oriental que están aliados. Y nada, la amenaza nuclear está ahí. Y una tercera guerra mundial también, porque sí, como la OTAN de algún paso ya, igual puede desencadenarse una agresión a mayor escala. Y yo no creo que estas amenazas sean vacías, ¿eh? Sí, quería hacerle una pregunta a Víctor. Como tenemos aquí a una persona que tiene un máster en relaciones internacionales y que es una persona bastante educada, entonces quería hacerle una pregunta bastante concreta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuán de probable tú crees la entrada de Ucrania en la OTAN, pero si el conflicto acaba, pero sin los territorios de Crimea y Donbass? Si por ejemplo, Ucrania no logra echar a Rusia de Donbass, echar a Rusia de Crimea, sin embargo, echa a Rusia, no sé, del sur del país, el conflicto termina con un acuerdo de paz, una tregua. ¿Cuán de probable tú crees que en ese escenario Ucrania podría entrar en la OTAN? Pues gracias por la pregunta, porque la respuesta es desarmadamente clara, absolutamente imposible, porque la OTAN tiene por política obligar a todos sus futuros miembros a firmar un documento diciendo que no tienen ningún tipo de reclamación ni conflicto territorial con sus vecinos. Y yo en ese caso lo veo prácticamente imposible, porque suponiendo que nos estemos enfrentando a la misma Rusia fascista, y suponiendo que este es un acuerdo que terceras partes estuviesen presionando a Ucrania para aceptar, creo que Ucrania nunca jamás firmaría un documento dando por perdida una parte sustancial de su población y dejándola en manos de esa Rusia fascista. Así que lamento daros esa respuesta, pero creo que sin recuperar los territorios de Crimea y del Donbass, una entrada de Ucrania en la OTAN es casi imposible. Y lo siento por llevar malas noticias. Sí, pero es que tenemos un precedente y el precedente es precisamente España. España tiene un conflicto territorial con el Reino Unido, un país miembro de la OTAN. Y no obstante, los dos países forman parte de la misma Unión. Algo Sí, parecido ocurre entre Turquía y Grecia por su conflicto alrededor de Chipre. Y además Chipre, pues cuyo gobierno no controla toda la isla, forma parte de la Unión Europea. Y pues la entrada de la Unión Europea también implica ciertas obligaciones en materia de seguridad entre los países miembros.
Están muy bien traídos esos casos, pero es que el tema de Chipre es anterior. O sea, Grecia entró en si no me equivoco, creo que fue incluso fundador. Y Turquía entró en el 52 cuando recibió amenazas de la Unión Soviética y decidió acogerse a la protección de la OTAN. Entonces ya eran miembros cuando se produjo el conflicto de Chipre. Y el tema de España con Gibraltar, no hay una reclamación abierta de España como tal ante Gibraltar. Lo que hay es que en el Tratado de Utrecht, Reino Unido se comprometía a que si algún día renunciaba a Gibraltar, España iba a tener una especie de, entre comillas, derecho de primera adquisición. Lo que pasa es que allá por la época de la descolonización, Reino Unido se inventó una constitución y un pueblo gibraltareño y al final, pues básicamente el acuerdo que hay entre España y el Reino Unido es que España nunca va a intentar recuperar Gibraltar por la fuerza, por supuesto, pero que quizás en algún futuro se intente buscar algún tipo de solución de cosoberanía, que en un wishful thinking tal vez acabe devolviendo Gibraltar a España. Entonces no son conflictos como tales, son fórmulas sui generis. Pero claro, estas fórmulas sui generis están hechas en el caso griego-turco, pues no se consideró, se metió de alguna forma el problema debajo de la alfombra porque se consideró que apareció a posteriori de su membresía, pero es una ampolla importante a la que tendríamos que prestar atención en el futuro. Y en el caso de España y el Reino Unido, pues se ha llegado a un acuerdo porque los dos son países occidentales, entre comillas, razonables, podríamos decir. No son países que mañana vayan a decidir a la guerra el uno contra el otro. Pero ya os digo, en el caso de... A Rusia le encanta decir que hay que desnazificar Ucrania, pero yo creo que esta guerra solo va a acabar cuando se desfascifique Rusia, porque el fascismo ruso es la primera amenaza a la estabilidad en Europa y, por supuesto, el escollo absoluto para que Ucrania pueda llegar a un acuerdo con Rusia, que es su principal impedimento para entrar en la OTAN mientras haya territorios ocupados. Y eso lo que No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, has respondido bien a mi pregunta, muchas gracias por responder. Pero según eso lo que dices, Georgia, que en principio no tiene ningún conflicto territorial con Rusia, porque Rusia sí que reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, bueno, independencia entre comillas, pero no ha anexionado Abjasia y Osetia del Sur. Y desde el punto de vista del derecho internacional, esas dos regiones, simplemente, esos dos países, entre comillas, piratas, simplemente no existen. Entonces Georgia sí que podría entrar en la OTAN. No, a ver, si le damos una interpretación amplia, esos, entre comillas, países en realidad son estados títere. O sea, igual se podría encontrar alguna fórmula jurídica, pero claro, la fórmula jurídica habéis visto cuál es. Minsk II básicamente partía de la idea de crear una especie de territorio autónomo dentro de Ucrania, pero que estuviese abierto a una influencia extranjera tremenda. Y eso al final redundó en lo que a efectos jurídicos podríamos llamar de colonia incluso. Entonces, si sabemos que es Rusia quien está detrás de esos, entre comillas, países, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Si Vale. partimos de una ficción jurídica, quizás se llegue a un acuerdo, pero ya digo, en este caso no creo que interese llegar a ese acuerdo. Y yo creo que deberíamos de hacer directamente un podcast directo de Voces Ucranianas hablando respecto a las perspectivas y los tiempos y condiciones en las cuales podría entrar Ucrania a formar parte de la Unión Europea, que es lo más visible, y podríamos hablarlo con Víctor más al detalle, porque es un tema bastante interesante y plantea muchos escenarios diferentes y acciones que se deberán de realizar por todo el conjunto, tanto de Unión Europea como de Ucrania, que sería un tema bastante interesante. Y por el tema de la OTAN, creo que es un tema muy extenso que se podrían comunicar mil y unas cosas. Eh, y yo creo que se podría sacar otra vez en otro podcast más. Y había otra pregunta más que nos preguntaban que si tenemos a Bielorrusia, si no me equivoco. Sí que hay cierto nerviosismo por lo que podrían llegar a ser las tropas bielorrusas, pero no hay una percepción de que lancen un ataque y en general por la información que tenemos tanto del gobierno como de soldados hay tropas preparadas en la frontera que les darían una respuesta acorde. Así que miedo como tal no hay, pero sí que hay cautela, igual que con la zona de Transnistria.
O sea, sí que implica tener despachadas cierto material y tropas en esa zona, pero no hasta un nivel que implique vivir con el miedo constante o que impida el funcionamiento de la guerra en curso. Ostras, si te parece bien, ¿podrías repetir dónde va a ser este fin de semana la manifestación en Barcelona para que la gente que no está escuchando pero acaba de escuchar pueda asistir si quisiera? Bueno, nos reunimos en Plaza Cataluña a las 5 y haremos una marcha por la Rambla y iremos hacia la Plaza San Jaume, Plaza del Ayuntamiento. Acabaríamos la manifestación allí. Cualquiera es bienvenido, quien quiera unirse. Así que ahí estaremos. Gracias. Pero muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. Agradeceros a la gente que os hayáis quedado hasta el final, a pesar de que no se haya podido conectar Jesús Pérez Triana, que era nuestro invitado especial. Esperamos contar con él en la próxima ocasión, que estar pendientes del hashtag Voces Ucranianas y a ver si para la próxima puede venir y sin fallos técnicos intervenir en este espacio. Muchas gracias. Yo también quería dar gracias a Víctor, me parece muy interesante tu intervención. Espero que participes más en el futuro porque creo que tiene bastante que contarnos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Tina. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias por escucharnos, por contarnos durante una hora. Pues, pero sí, creo que vamos a hacer más reuniones así, hablando sobre temas importantes. La próxima prevista será sobre la Unión Europea y las perspectivas de Ucrania acerca de la entrada en la Unión Europea. Y bueno, mucha suerte a todos. Slava Ukraini!